Estimados amigos, gente, ¿cómo van? Otro nuevo video para nuestra sección Comentame tu disco, que venimos desarrollando desde el año pasado. Ustedes saben, y si no saben les cuento, invitamos a las bandas de rock, a los artistas, a que vengan a comentar los discos que han ido sacando a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, y hoy tenemos nuevamente acá a Piotr, bienvenido. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Por favor, un gusto. Ya debutaste acá, así que sabes bien de qué se trata. El año pasado con Trovador Eléctrico. Exactamente. Escuchamos el cassette. Exactamente. Un cassette precioso, hermoso también, recomendamos en su momento. Y hoy Piotr nos trae otra propuesta totalmente distinta. Otra faceta, sí. Exactamente. Bueno, vamos a empezar despacito por el asunto este. Se trata de un EP de 4 canciones que se deben llamar Folk Experiment. Folk Experiment. Exactamente. Bueno, contanos primero un poquito resumen de cómo surge esta vertiente tuya y qué es lo que trae, porque acá hay bandoneón, hay cello, contrabajo, banjo. Exacto. Y yo toco viola, que se confunde con el violín, pero es una viola. Ahí está. Bueno, la necesidad como de un poco de volver a la raíz del rock, que tiene que ver con el blues, nos junta primero a mis compañeros de proyecto, que son Agustín Resk, que está en el banjo, y a Iván Chrisman, que está en el bandoneón. Y también está en el cigar box. En este EP no hay cigar box, pero hay algunas grabaciones que han salido, como La Manzana salió un poquito antes ahí, un video que hizo un estudio llamado Canudo, donde él toca cigar box, y también presentaciones en vivo donde nos caracterizó mucho el intercambio de instrumentos. Después se suma Agustín Sogliano en el contrabajo y consolidamos la formación. En su momento empezamos con esa raíz bluesera, y la inquietud nos llevó un poco a la raíz folclórica también, ¿viste? Y al origen del folk, y qué significa el folk. Y descubrimos que en realidad es algo que tiene que ver con todos, porque significa pueblo, folk. Tiene que ver con las historias que se cuentan de boca a boca, y con las actitudes que tiene una población o algo popular, ¿viste? Nos dimos cuenta también de que la traducción en realidad de folk es folclore también. Lore es otra palabra también separada, que significa conocimiento. Entonces ahí nos dimos cuenta de folk y lore son dos cosas diferentes. Vienen de un lugar que no sabemos, pero todos los seres humanos venimos de ese lugar también. Y entonces empezamos a experimentar con el blues, con el vals, con el canto popular, canciones criollas, vals criollo. Empezamos a versionar, por ejemplo, hoy hablamos un poco de Citarrosa y de los olimareños, y en nuestro repertorio en vivo tuvimos algunas canciones de ellos, como por ejemplo Adiós Asalto, que es una canción en realidad de Víctor Lima, pero la grabaron los olimareños. Aparecen mis composiciones propias en el proyecto también. Este EP tiene, de las 4 canciones hay 3 que son mías, y hay una que es del músico Nick Cave. Entonces empieza a convivir todo ese mundo que es el que empezamos a llamar Folk Experiment, porque nosotros, tanto Agustín Sogliano, Res y Iván Chrisman y yo, somos todos músicos del rock pesado, del stoner rock, del blues rock, del heavy metal. Agustín Sogliano tiene un proyecto de metal alternativo, nu metal, Regina. Iván Chrisman toca en Oriundo, que es algo, yo capaz que lo definiría como una especie de metal criollo experimental, hard rock. Agustín Rex en Golem, hace como 8 o 10 años que toca ahí, stoner rock. Yo Trovador Eléctrico también, que es blues rock, heavy psycho blues, rock psicodélico. Y se empezó a dar solo el hecho de la experimentación con esa raíz como folclórica, pero sumamente rockera, por el hecho de ser músicos que venimos de ese lugar. En los instrumentos conviven
en el bandoneón que toca Iván, por ejemplo, convive el tango junto con la música country norteamericana, del banjo, por ejemplo. En mi instrumento, en viola, hay algo más melódico, capaz y popular y más clásico, con el contrabajo. Pero las canciones y el repertorio van desde el lugar popular en realidad. Para mí Nick Cave es música popular, tanto como Citarrosa o Los Olimareños. Y también hay unas versiones, por ejemplo, de Danzig, que fue el primer cantante de los Misfits. Glenn Danzig, hacemos Mother. También hacemos canciones de Black Keys, que es una banda inglesa de blues rock. Hemos versionado mucha música y es como un nuevo concepto para mí de lo que es folk, de lo que es folclore, de lo que es la música popular, y eso es como una manera de explicarlo, ¿viste? Pero decididamente, a pesar de que esto es todo acústico, ahora ya lo van a estar escuchando, si no lo escucharon ya, con instrumentos todos acústicos, tocados de una forma muy tranquila, creando atmósferas, climas, pero decididamente es un disco de rock. Sí. ¿Cómo es ese enganche ahí, entre eso tan acústico, tan tranquilo y una propuesta rockera? Y para mí lo que pasa es que somos músicos de rock, ¿viste? Y el rock para mí es una propuesta artística, estética. Y si no es rock, iba a ser descartado. Entonces yo pienso que a la hora de elegir el repertorio, que soy yo quien elige el repertorio de la banda y quien compone los temas propios también del proyecto, siempre voy a elegir el rock. Entonces me parece que encontramos rock en la música popular, y creo que es eso en realidad. Porque vas a escuchar nuestra versión de justo Nick Cave, en realidad sí es un músico de rock, aunque se relaciona con otras corrientes, pero vas a escuchar nuestras versiones de lo que es un vals para nosotros. Por ejemplo, hacíamos una canción Gallo Negro, Gallo Rojo de Chicho Sánchez Ferlioso, que también la hacemos en limereño, y la vas a escuchar como si fuera un rock en realidad. Claro. Sin embargo, te va a resonar del canto popular. Pero eso es porque cada uno la toca como quiere, y los olimareños la agarraron y le hicieron un canto popular, pero el que la compuso es un español que no conoce el río Limar, no tiene nada que ver en realidad. Sí. El loco era un abanderado de la revolución, del anarquismo, él tocaba la guitarra y cantaba, porque era víctima de sus circunstancias. Claro. Y nosotros somos víctimas del rock, como te decía. Somos los 4 músicos de rock y rock pesado. Igual trabajamos en diferentes proyectos por ahí que se abren a otros estilos, pero esencialmente lo que nos juntó y lo que nos hizo experimentar fue esta raíz rockera que tiene que ver con el blues. Perfecto. Bueno, contame, ¿dónde se grabó el disco y cuándo? Bueno, se grabó el año pasado en diferentes estudios. Diferentes estudios. El primer tema, Blues del Demonio, se grabó a través del proyecto estatal Usinas Culturales, en el estudio de Max Capote en la Ciudad Vieja. Blues del Cotillón se grabó en el estudio de Luis Angelero, también en la Ciudad Vieja. El Leviatán se grabó en el estudio de un artista de trap llamado Niquillo. Y Loverman se grabó en el estudio Max Capote también en la Ciudad Vieja. Bien. Interesante recorrido para un disco de 4 canciones, ¿no? Son 4 generaciones diferentes. Max Capote, que ya tiene su recorrido, que ya tocaba desde los 2000, ya es un músico que ya está entrando a los 50 años. Luis Angelero, que es un músico que ya está entrando a los 40 años, también mucho recorrido, desde Boomerang, ahora su solista. Y Niquillo recién está entrando a los 30 años en realidad. Y también tiene su recorrido, si bien hace música urbana, hip hop y esas cosas, él viene de la canción también, de tocar la guitarra y cantar y después hacer la música que hace, ¿viste? Claro. Bien. Te propongo ir escuchando el disco. Dale. Son 4 canciones, pero duran un poquito más de media hora, ¿no? No sí, son bastante largo. Creo que son 22 minutos más o menos. Sí, bueno, por ahí, más o menos. Me parece. Así que bueno, le damos play, vamos escuchando y seguimos hablando. Entonces, primera canción, como dijiste, Blues del Demonio. Blues del Demonio, sí.
Ya que estábamos con las grabaciones, antes de entrar en los detalles de esta canción, ¿de qué manera impactó el hecho de grabar en 3 estudios diferentes, no? Sí. Costó mucho el hecho de poder armar un álbum, ¿viste? Uh-huh. Porque se grabaron muchas canciones en realidad. Ajá. Y a la hora de armar un álbum pasaba eso de que sonaban diferente. Hay muchas grabaciones en vivo también. Uh-huh. Entonces había como sonidos distintos que por ahí no encajaban. Para armar este EP, estas 4 canciones encajaban perfecto. Y entonces ya fue grabado el año pasado el proyecto. Se ve la necesidad de que el material tiene que salir, porque de boca en boca conseguimos toques y la gente habla de nosotros y nos tiene en cuenta, pero queremos tener un material para poder mostrar y poder hacer otros toques donde no hacemos. Claro. Y queríamos sacar algo ya. Uh-huh. Ya no, en realidad, porque hace un año que las grabamos, ¿viste? Ya era tiempo suficiente. Y el EP es una selección de las 4 canciones de estudio que mejor conviven entre ellas. Ahí está. Blood del Demonio es parte de mi repertorio. Yo la he hecho en otros proyectos como Kyoto Blues también. Uh-huh. Pero en este proyecto Folk Experience fue en el que mejor encontró su versión para mí. Por eso decidí subirla en el EP. Siento que agarra como una onda balada blues por la melodía, pero tiene algo como folk, como contemporáneo, así como neo-folk o folk académico, por esos arreglos de instrumento. Hay un instrumento muy particular que está tocando Agustín Rez acá, que se llama mandole, que es un instrumento tradicional de Argelia, de un país del continente africano. Entonces están comiendo muchas cosas en realidad. Está el bandoneón, que se sabe que se originó en Alemania, que vino para el Río de la Plata, Buenos Aires, Montevideo, aparece en el tango. Está el banjo, que puede tener un origen incluso oriental, se habla de que viene de instrumentos japoneses, chinos. Puede tener un origen africano, pero terminó en Estados Unidos, es popular en el country. Es como una canción, como hay un género que le dicen world music, ¿viste? Música del mundo. Termina siendo un poco inencasillable, pero como me decías vos, es rock. Es rock. Sí. Pero es mucho más rockero que otros rocks acústicos también, ¿no? Porque vos decís Bob Dylan, yo qué sé, eran los más clásicos, ¿no? Indudablemente Bob Dylan es rock. Pero esto siento incluso más acústico que otra cantidad de canciones de Bob Dylan. Me suena más rock que el propio Bob Dylan en su faceta rockera. Bueno, Bob Dylan, si bien es un músico que admiramos, no es una referencia. Para esto, por ejemplo, yo me fijo mucho en lo que hace Black Sabbath, por ejemplo, ¿viste? No me fijaría en lo que hace Bob Dylan. Sí en otros temas técnicos. Por ejemplo, a la hora de que una persona, del técnico que me está grabando, quiera hacer sonar bien el contrabajo con la guitarra, sí vamos a escuchar un disco de Bob Dylan. Porque él sí sabe hacer sonar bien la guitarra acústica. No vamos a escuchar un disco de Black Sabbath porque Black Sabbath hace sonar bien la guitarra eléctrica. Pero la música, esa esencia de los arreglos, esa atmósfera oscura, yo me voy a fijar en Black Sabbath. Va por ahí eso. La temática también religiosa. Sí. Va por ahí también. Como que el disco también, todos los 4 temas, tienen esa atmósfera oscura, ¿no? Sí. Los une eso también a las canciones. Sí, la primera canción, este tema habla de los problemas de entregarle cosas al demonio, a esa entidad que te promete el bien, sabiendo que en realidad es la entidad que está ahí para hacer el mal. Es una temática muy sabatera. Black Sabbath tiene mucho eso. Tiene un mensaje de luminosidad, la canción. Al final dice, lo sé, también tú puedes ignorar al demonio si tienes el valor de aceptar quién eres y la paz de saber qué quieres. Por eso para mí es lo más importante en una persona.
saber qué quieres y saber quién es, ¿no? Que si todos sabemos qué queremos y quiénes somos, podemos llegar a la paz. Yo veo que Black Sabbath se relaciona mucho con el satanismo, no sé qué, pero si ves sus letras terminan siempre yendo por un lado luminoso, en realidad, queriendo pelear contra el demonio. Es un poco esto, esa canción. Blues del Cotillón, que es la segunda, es una típica balada como de es un femicidio. El personaje principal asesina a su esposa y luego se suicida. Tema muy actual. Es un tema muy actual, está basada en una historia personal que me pasó hace muchos años siendo adolescente, que perdí a una amiga, a una compañera de clase, porque le sucedió que su padrastro la asesinó a ella, a su madre, a su hermana, y luego se suicidó. Muchos años después escribí la canción, yo cambié los hechos, hice otra reversión, pero bueno, me basé en esa historia, y hay muchos temas de country norteamericano que hablan de esto, ¿viste? Que tienen que ver como con relatar esa oscuridad de la vida, en realidad, ¿viste? Y es el segundo tema, ¿no? Claro. Yo no soy un gran conocedor de Bob Dylan, por ejemplo. Sé que tiene buenas letras, pero no sé exactamente cuál es la temática que él trabaja sobre eso. Sí, yo tampoco soy especialista, pero una carrera tan larga me imagino que habrá pasado por un montón de cosas, teniendo además ese accidente grave que tuvo, ¿no? Que marcó como un antes y un después en su carrera. Sí, tuvo un accidente siendo joven, y como que ahí hizo un cambio de tipo. Pero bueno, vamos a... Bueno, una referencia a veces con el estilo que hacemos, no es que lo busquemos, y tampoco soy un fan, pero Tom Waits, por ejemplo, he encontrado que hay cosas, hay una canción de él, por ejemplo, que se llama Chocolate Jesús, que he encontrado que es un sonido con el que yo estoy buscando. Ajá. Hay un banjo, pero está tocado de una manera rockera, de una manera punk. La voz tiene algunas distorsiones, ese sonido a mí me gusta mucho. Claro. Es una referencia. Bien, me dijiste al empezar a charlar que habían quedado una cantidad de temas afuera. Sí. ¿Cuántos? Quedaron muchos. Y hay por lo menos... Hay 3 EP más afuera. Hay 2 EP en vivo, uno en la sala Hugo Balso, hay otro en la sala Serendipía en Solimar, y hay otro con otras canciones que también son grabadas aquí, grabadas allá. Que bueno, que estoy viendo a futuro ver si trabajando con unos colegas que son los que editan los cassettes, Chapel Record, ver si podemos sacar una edición especial para cassette, recolectando unos 4 o 5 temas más, a ver si podemos sacar un álbum de 9 canciones, que el otro lado sea de esos temas en vivo que quedaron fuera, porque yo siento que el cassette con eso y el vinilo también, eso del lado A al lado B te permite que el otro lado suene distinto. Porque vos cuando lo escuchás en Spotify o en el CD también cambió bastante, que si es largo vos necesitas que no haya ese cambio. Claro. Pero en el cassette cuando termina, o el vinilo cuando termina, te pasa que lo das vuelta, que empieza otra cosa y a vos no te disgusta que empiece otra cosa, no te molesta porque ya terminó. Entonces me parece una buena idea hacerlo cassette, y estamos trabajando con ellos para ver si podemos hacer el álbum. Buenísimo. Este mismo va a salir en cassette, me habías comentado. Sí. Este sería el lado A. Bien. Perfecto. Entonces oficia como de adelanto de alguna manera. Oficia como adelanto, sí. Bien. De estas 4 canciones, ¿cuál es tu preferida? Y a mí me gusta mucho Loverman, la de Nick Cave. Me gusta mucho eso. Sí. La verdad es que me parece... Es una canción habla sobre... Cuando el amor se vuelve dañino.
¿Viste? Cuando vos crees que estás amando a una persona y en realidad le estás haciendo daño. Y entonces el personaje principal, que es el Loverman, lo que hace es empezar poco a poco a obsesionarse con su pareja y la canción durante todo el proceso va aumentando esa tensión y ese nivel como de descubrimiento de sí mismo al punto de que se da cuenta de que él es el Loverman o el demonio también, ¿viste? Bueno, Leviatán es una canción también con una temática muy oscura que tiene que ver con el suicidio. El personaje de la canción, viste, la primera frase es: realmente me he sentido mal y he querido ser otra persona. He estado sin la cara y me he quedado por la borda. Eso es buscar desperdiciar tu vida, querer destruirte. Y el Leviatán es como esa salida. Tiene que ver también un poco como con los instrumentos llevaron a la canción a algo como marítimo, viste, como de barco. Sí, suena como tal. Suena como eso. Es media como folclórica, como canción de puerto. Ahora, la composición, lo que tiene que ver con lo instrumental, es más trabajosa que una canción que haces, por ejemplo, para tu otro proyecto, ¿no? Tenés que pensarlo de otra manera, es una cosa acústica, acá están sonando los instrumentos claramente, cada uno haciendo algo distinto, y quedan como que más expuestos, me da la sensación a mí. Sí. La manera en la que arreglamos esta música es mis compañeros Iván y Agustín Reyes y Agustín Soriano, y junto a mí somos los 4 los arregladores. Yo tengo la canción, tengo la idea, soy un poco como el director artístico, quien decide cuál es el repertorio y qué canción vamos a hacer. Ellos proponen también, pero los arreglos de cada instrumento los hace cada uno, ¿viste? Yo puedo llegar a sugerir alguna cosa como el leitmotiv, esa melodía es mía, pero ellos son los que hacen. Yo confío mucho en ellos y tocamos juntos porque tenemos como una conexión, ¿viste? No es que seamos músicos de partitura, así, mira, escribí esto, tomá, léelo. Confiamos en el gusto del otro, ¿viste? Tenemos un gusto en común que es el rock, justamente, ¿viste? Porque acá nadie está haciendo algo que se vaya del rock, en realidad, si te pones a pensar. Si bien el resultado final es algo que vos decís, no, pero eso no es rock. Porque si viene un extraterrestre y vos le querés mostrar el rock, vos no le vas a mostrar esto. Yo le voy a mostrar AC/DC, claro, por ejemplo. Sí, o sea, te puede pasar eso. Sí. Pero hay algo como interno a la hora de elegir qué hacer, cómo tomar la decisión, que tiene que ver con el rock. Claro. Y eso es lo que nos une. Si en la unión de músicos hubiera un músico que no tuviera esa visión, o no estaría en el grupo, o habría que decirle en realidad que haga otra cosa, ¿viste? Claro. Pero los arreglos los hacemos todos juntos, así, tocando. Estas grabaciones en realidad son 1, 2, a lo máximo 3 tomas, que estamos todos tocando juntos, y fue un momento en el que estábamos tocando mucho en vivo, entonces ya estábamos muy aceitados, y la idea es un poco que suene como que estamos tocando como en vivo también. Este es el último tema de Loverman de Nick Cave. Yo lo pasé al español, el músico es australiano, canta en inglés. Hice una traducción hace varios años y me costó mucho como sostenerla, ¿viste? Porque hacer una traducción es algo difícil. En realidad el loco dice muchas más cosas, yo hasta lo terminé simplificando, y eso que el tema más largo dura 9 minutos. Igual a nosotros se nos extendió, porque a él dura como 6, 7, pero a nosotros se nos extendió un poco. Te iba a preguntar también, ¿cuánto tiempo promedio tiene de elaboración cada una de las canciones, no? De vos venís con una idea y el tema está terminado. ¿Es un proceso que es medio ágil, rápido, o le lleva un buen tiempo? No, vos sabés que es rápido. Sí. Somos como músicos como muy de la... Por eso te decía del blues.
son como músicos muy de la jam, ¿viste? Como mucho de la primera impresión. Incluso hay algunas grabaciones que es la primera vez que tocamos el tema. Mirá. Es la primera vez que tocamos el tema, quedó grabado. Mirá. Y capaz que la segunda y la tercera y la cuarta lo tocamos mejor, capaz. Pero nosotros captamos esa versión y fue lo que quedó. Por ejemplo, Blues del Cotillón, que era el segundo tema, la toma del bandoneón era la primera vez que tocaba el tema, Iván. Mirá. Era la primera vez. Increíble. Sí, a veces la primera vez suena más fresco. Por que eso. si lo tocas 3, 4 veces. Bueno, esa frescura para mí es parte de este estilo que tiene que ver con el folk, con la música popular, con el blues, ¿viste? Ser fresco. Claro. Entonces, en realidad, yo creo que el proceso más largo es el de, en realidad, aceptar lo que hiciste, en realidad, porque después de un año que grabamos todo el material, fue un año de un proceso en el que había que aceptar que esto estaba bien, que eran estos 4 temas, que pueden ser 9, como el álbum que estamos preparando, o que puede ser otro EP de 3, o que puede salir otro tema más en vivo. Ese creo que es el proceso más largo en realidad, el de aceptar que la música que haces está bien como haces, porque en realidad no estamos haciendo algo nuevo, pero estamos en un momento en el que lo estamos haciendo diferente en realidad, porque hoy en día estamos sobrecargados con una sobreproducción. Antes los músicos como los Rolling Stones, ni hablar músicos uruguayos como Totem, por ejemplo, tenían 2 canales para grabar, 4 canales, y lo que tocaban quedaba grabado y no podían. Ahora vos tenés infinitos canales en la computadora, infinitas horas de sobreproducción, y con el mouse vas y lo corres y lo cambiás. Nosotros es más fresco y es lo que queremos captar, que tiene que ver con el folk, eso, que tiene que ver con las grabaciones de Gardel, incluso en el tango. El loco cantaba cerca del micrófono, atrás estaba la orquesta tocando, hacían no sé cuántas tomas, pero quedaba grabado lo que quedaba grabado. Claro, está muy bueno eso. Decime, esto puesto sobre el escenario, yo tuve oportunidad de verlo en Tazú, me encantó, y vi también la reacción de la gente, ¿no? Había bastante gente ese día, tocando con otras bandas. Sí, muy bueno estuvo, sí. Service the Song y Perra Diamante. Exacto, ¿no? Que eran 2 propuestas bien rockeras, bien ¿no? rock. Sin embargo, la gente a ustedes los escuchó en total silencio, en el sitio acústico, prestando atención y aplaudiendo mucho al final de cada tema. ¿Cómo recibe eso la banda? Sí, es un... Nosotros nos movemos en un circuito de rock, justamente, y entonces como que le estamos acercando a la gente otra sensibilidad, porque tocamos con bandas que tocan fuerte. Lo recibimos bien, siempre con gente, siempre hay sorpresas, ¿viste? Y yo siento como que estamos acercando música a personas que capaz que no se imaginaban, ¿viste? Que pensaban que no se podía rockear, por ejemplo, con esos instrumentos, ¿viste? Claro. O sea, el bandoneón, que es un instrumento tango, y el banjo juntos, mirá que yo busqué cosas porque hay que investigar, para saber, a ver cómo, y no encontré nada, Mirá. Encontré un video nomás de un brasilero, pero no era un banjo, era otra cosa un poquito más, es un banjolín se llama, que es una mandolina pero con el cuerpo de banjo. Y tocaba con un bandoneón y tocaban otro estilo que tiene que ver con música popular brasilera. Fue lo más parecido al sonido. Entonces es como, yo qué sé, es algo en la escena, es algo nuevo. Yo veo que a la gente le encanta. Sí. Además versionamos a Black Sabbath también, Danzig, que son músicos que están muy bien valorados en el rock. Claro. No es que hacemos canciones de bandas más genéricas, ¿viste? Son conocidos esos músicos, pero son más de culto en realidad. Uno cuando dice rock no dice Black Sabbath, incluso Black Sabbath se le relaciona más con el metal también, ¿viste?
Sí. No dice Black Sabbath, no dice rock. Claro. Y vos, interpretando esto, interpretando Trovador Eléctrico, ¿no? ¿Te pone en lugares distintos? ¿Cómo lo...? Sí, sí. Evidentemente la música sí te lleva a lugares distintos, ¿no? Pero, ¿cómo es ese rol en uno y en otro? Sí, sí. Yo en Folk Experiment puedo mostrar como más sensibilidad, más intimidad en realidad, ¿viste? Canto más bajito, más grave. Pero viste que acá por ejemplo grito, también estoy tratando también de conectar esas dos cosas, porque está bueno que no quedarse solo con la sensibilidad y la intimidad, que se vea también que se sube el volumen. Y en Trovador Eléctrico es más eufórico, si no puedo cantar bajito porque la batería me va a tapar, mi propia guitarra me va a tapar en Trovador Eléctrico, ¿viste? No, hay que gritar, hay que darle fuerte. Es diferente. Sí, indudablemente. Y hay una búsqueda acá, te digo, más de raíz también, folclórica, que Trovador Eléctrico en realidad. El Trovador Eléctrico es puro rock en realidad. Claro. Esto va más como por lo popular también. Claro. Pero la intensidad de una propuesta y de la otra están bastante Están ahí, ¿no? cercanas. Más allá de la instrumentación, más allá de cómo están compuestos los temas, etc. ¿no? Hay una intensidad ahí. Que obviamente la otra propuesta más eléctrica tiene más impacto, ¿no? Pero esto... Sí. Me alegra eso, porque me alegra que lo veas porque es algo que uno quiere expresar. Porque yo haciendo esto no me quiero separar del trovador eléctrico y lo último que quiero es irme del rock. En realidad todo lo contrario, quiero expandirlo, ¿viste? Quiero hacer que el rock llegue al bandoneón y al banjo. Claro. El mandole, un instrumento argelino, ¿viste? Africano. Que es algo que yo accedo porque soy luthier y lo pude restaurar y conozco de esos instrumentos y pude afinar, porque en realidad andá a conseguir uno, ¿viste? Fue mucha casualidad. Fue todo. Claro. Es una propuesta muy original. Yo no he visto así alguna otra banda que esté haciendo lo mismo, la verdad. Para mí, cuando hice comentario del toque, me gustó mucho en realidad. Yo había escuchado cosas, no había visto, no sé si tiene alguna cosa en vivo en YouTube, la verdad que no. Fui para que me sorprendieran. Y eso fue de los primeros toques. Bueno, está. Cumplieron la misión entonces de sorprenderme. Habíamos estado el año pasado, el 2024, habíamos estado tocando en sótanos, en Andrómeda, en el Recreo, en Punto Rojo, Vivares. Después ese año hicimos unas salas un poco más grandes, abrimos un show en la Hugo Balso y Sodre, hicimos en un centro cultural Serendipia en Solimar, el Ducón ese, hicimos otros bares también, ahí creció un poco más la propuesta ahí y se expandió también porque fue el año que sumamos el contrabajo, viste que sumó mucho. Claro. Yo ahí solté la guitarra, que era lo que estaba tocando en la primera formación, y agarré la viola y canté más. Porque con el contrabajo y el banjo y ya estaba todo armado, ¿viste? ¿Se vienen más instrumentos en el futuro? Y la verdad es que en realidad hay unos cuantos que no están en el EP, como por ejemplo el Cigar Box, y que sí, que se vienen por lo menos para el álbum. Bien. Se tienen que venir. En las grabaciones están. Así que bueno, tienen que estar atentos a muchas cosas. Ya vayan anotando. Este disco que ahora nosotros lo escuchamos en Spotify, para repetir. También va a haber una edición en cassette próximamente. Va a haber una edición en cassette que es la extendida del álbum, porque este sería solo el lado A. Ahí está. Cassette. Perfecto. También toques. ¿Tienen algún toque medio programado ahora próximamente? Sí. ¿Digo las fechas? Sí. ¿Querés? Sí. Voy a estar tocando como solista en agosto, el 9 de agosto en la Ciudad Vieja. Trillo se llama el bar. Es gratis, es una cena show y vamos a estar tocando próximamente, ya se puede anunciar esto, es con Nico Barcia y con Juan Mitz de Los Voluntarios en septiembre, todavía no está la fecha definida, por el centro. Ahí está.
O sea que posibilidad de ver a la banda van a tener, porque además seguramente de acá a fin de año se van a sumar más toques. Así que bueno, agradecerte nuevamente acá. Gracias. Gracias por la música y gracias por venir a comentarla. Por favor, gracias a ti, de verdad. Un gusto. Ustedes ya saben, este es un video más de los tantos que hemos hecho, más de 80 a esta altura, y por supuesto que van a venir muchos más. Vamos para el océano.